El problema dice así, esta figura representa un proceso de separación de tres etapas. En general, el proceso de separación incluye tres columnas de destilación. La relación de la corriente producto 3 entre D3 es igual a 3, la relación de P2 entre D2 es igual a 1 y la relación de masa de A B en la corriente P2 es 4:1. Aquí hay que primero ejemplificar el hecho de que este es un proceso de destilación o un proceso de separación en general. Sabemos la entrada, sabemos el hecho de que hay tres componentes que requiero purificar, A, B, C. Esto en la práctica, A pueden ser hidrocarburos como etano, propano, metano, que se purifican mediante columnas de destilación. Un líquido, mediante la diferencia de puntos de ebullición de sus componentes, se puede separar en un vapor y otro líquido. De estas columnas hay una que tiene una recirculación. La corriente 1 saca una corriente, o el equipo 1 saca una corriente llamada E, que salta la primera columna E y se conduce a la columna número 3. Me dan composiciones de la entrada de la alimentación F, me dan composiciones de este primer destilado, de este segundo destilado, del D3 también, y P1, P2 y P3 son productos. La corriente E es la recirculación o el bypass que tengo de la corriente 1 a la 3. Con base a esto yo puedo comenzar a plantear balances. Me preguntan, hay que calcular toda la composición y porcentaje de E. Solo es una corriente, solo es su composición, pero vamos a notar que voy a tener que hacer todos los balances para poder determinar E. Hay que tomar en cuenta los datos adicionales. Como datos adicionales tengo primero la relación en masa P3 entre D3 es igual a 3. La relación en masa P2 entre D2 es igual a 1. Y la relación en masa de P2, o sea, en la corriente de producto 2, yo tengo masa de A entre masa de B igual a 4 entre 1. Es este dato, una proporción de la masa de A a la masa de B de 4:1. Significa que la masa en el producto 2 es el que sale de la columna 2 y entra a la columna 3, contiene A y B, pero en una proporción en masa 4 kilogramos de A por 1 kilogramo de B. Con eso me restringe algunas variables, ¿no? Esos son datos adicionales que me sirven para eliminar variables. De la primera relación que me dan P3 entre D3 es igual a 3, yo puedo deducir que el producto 3 en masa es 3 veces la masa del destilado de 3. Adicionalmente, del segundo dato yo puedo deducir que la masa de P2 es igual a la masa de D2. Esos dos son iguales, ¿no? Este y este deberían ser iguales en masa. Adicionalmente, de el otro dato que en P2 hay una relación 4:1, yo de esto puedo deducir composiciones de P2. Voy a empezar primero interpretando todos los datos y luego hacemos balances para calcular las variables. Vamos a ver cómo, utilizando este dato, yo puedo determinar las composiciones de la corriente P2. Lo que voy a hacer es la interpretación de estas composiciones. De este dato, yo puedo deducir las composiciones de P2. Lo más fácil es establezco una base de cálculo independientemente de la cantidad de masa, como estas son proporciones o composiciones, la misma composición se mantiene constante. Yo puedo decir, en P2, puedo decir, no sé, por cada 5 kilogramos totales hay 4 kilogramos de A, 1 kilogramo de B. Si quisiera saber la composición de A en P2, es la masa de A entre masa total, ¿no? Que sería masa de A entre P2, P2 es una cantidad en masa, y directo sería 4 kilogramos de A entre los totales. Si yo fijo una base de 1 a 5, aquí sería 1 kilogramo de, al revés, 4 kilogramos de A
más 1 kilogramo de B, ¿no? Y esto me da 4 quintos, o sea, la composición XA es 4 quintos, o sea, 0.8. Es indistinto, yo puedo fijar 5 kilogramos, puedo fijar 10 kilogramos, 100 kilogramos. Lo importante es que se mantenga la relación 1:4. Y directamente fracción de B en P2 debe ser 1 menos fracción de A en P2, o sea, 1 menos 0.8 me da 0.2. Y con eso ya sabría la cantidad en masa de A y B en P2. Ese dato entonces me sirve para saber composiciones de A y B en P2. Hay otra forma también algebraica, si no quieren base de cálculo. Hay otra forma, si no lo quieren hacer algebraico, pueden decir lo siguiente. Yo puedo decir, la fracción de A en P2 es masa de A en P2 entre masa total, ¿no? Masa de A en P2 más masa de B en P2. El problema me dice, la masa de A en P2 entre la masa de B en P2 es igual a 4, o 4 entre 1. De aquí yo puedo despejar el hecho de que la masa de A en P2 es 4 veces la masa de B en P2. Y si eso lo sustituyo en la definición de fracción masa de A, es la masa de A en P2 entre la masa de A en P2 más 4 veces... aquí también puedo despejar la otra, ¿no? Masa de B en P2 es masa de A en P2 sobre 4. Y aquí sería entonces masa de A en P2 por un factor 4. Masa de A en P2 dividido por 4. Y bueno, de aquí vemos que se cancelaría, ¿no? Ahí puedo factorizar, puedo cancelar, esto cancela masa de A en P2, me queda 1 más un cuarto. Esto hago la suma, ¿cuánto es 1 más un cuarto? 4 cuartos más un cuarto es 5 cuartos, ¿no? Y le saco la inversa de 5 cuartos, o sea, 4 quintos. Y eso me da 0.8, la fracción es 0.8 si yo cancelo las masas de A. Es decir, cancelo esta con esta y esta. Aquí me queda un 1, aquí me queda un cuarto y llego al mismo resultado. Esto es más algebraico en lugar de utilizar la base de cálculo de 1 a 5, pero ya tengo entonces la composición de ese componente. Por ahora ya interpreté los datos. Con esos 3 datos yo reduzco 3 variables. Recuerden, el número de grados de libertad es variables menos ecuaciones menos relaciones adicionales. Esas 3 relaciones adicionales me quitan 3 variables. Entonces ya tengo esos datos. Si quiero comenzar a resolver los flujos, primero vamos a resolver los flujos completos. Yo les recomiendo inicialmente marcar el sistema como un proceso global. Todo lo que tengo dentro de este recuadro es el proceso global y voy a poder hacer balances ahí. ¿Por qué lo estoy haciendo ahí? Porque si fuera a ser el número de grados de libertad en el proceso global, ¿cuántas variables tengo en el proceso global? De inicio yo sé P3 y D3 se relacionan entre sí por este dato, ¿no? P3 es 3D3. ¿Cuánto es D3? Vale 10. D3 vale 10. Entonces P3 vale el triple, 30. Con la relación adicional quito una variable, pero me quedan 2 variables. Mi variable que tengo pendiente es D1, D2. Ya no me deja escribir. D2. Esas 2 variables solamente, ¿no? Noten que yo sabría la composición de todo. ¿Cuántos grados de libertad tengo en el proceso global? Número de variables menos número de ecuaciones menos número de relaciones. Aquí ya gasté la relación al calcular la variable P3. Variables 2, D1 y D2. Ecuaciones.
Como son tres componentes, puedo determinar tres ecuaciones, ¿no? Tres ecuaciones independientes, que es el balance total y dos balances de un componente. Relaciones adicionales ya no tendría porque ya gasté una. Esto incluso me da sobreespecificado. Menos un grado de libertad, o sea, ya puedo resolver. Con base a eso, puedo comenzar a plantear los balances y resolver para D1 y D2. Vamos a hacer eso. Ahí voy a considerar entonces el hecho de que el proceso es global. O sea, por ahora me olvido lo que haya adentro y mi proceso es algo así. Proceso global. Tengo una entrada, pero tengo cuatro salidas. Algo así, ¿no? Entonces, puedo empezar a plantear balances. En ese proceso total, voy a hacer un balance total de masa. Entradas, F, igual a salidas. Todo sale. D1 más D2 más D3 más P3. P3 ya quedamos que vale 30. Entonces de ahí yo puedo deducir 100, eso vale F en kilogramos, es igual a D1 más D2 más 10 que vale D3 más 30 que vale P3. O sea, 100 menos 40 me da 60 y esto va a ser igual a D1 más D2. A esto le voy a llamar ecuación número 1. Con esa ecuación 1 tengo una ecuación pero tengo dos variables. Entonces me falta al menos otra ecuación para determinar D1 y D2. Una pregunta que les puede surgir es ¿por qué la E no participa en el proceso global? Porque esta corriente no sale del proceso ni entra al proceso. Se recircula del equipo 1 al equipo 3. Por eso es que no la considero. La regla general para marcar o delimitar un proceso general o global es que todas las corrientes más exteriores las encierren en un recuadro. Lo que pasa a través de ese recuadro es lo que interviene en el proceso global. Recirculaciones no, a menos que tuviera aquí una purga, por ejemplo, que sí sale, pero la corriente no sale del sistema ni entra del sistema. Me faltaría entonces determinar otra ecuación para poder calcular D1 y D2. Lo voy a hacer. Aquí, ¿qué me conviene? Noten, acá no tengo C, acá no tengo C, y C lo tengo en F en D1 y D2. Yo les recomendaría, como está en menos corrientes, hagan un balance del reactivo C, del componente C. Si hago un balance del componente C al proceso global, sería fracción de C por F, o sea, 0.3 por 100. Eso es la C que entra. Y esto lo voy a igualar con la C que sale. C sale con una fracción masa de 0.27 en la corriente D1. Entonces lo multiplico por D1. Y sale con una fracción de 0.73 en la corriente D2. 0.3 por 100 igual a 0.27 de 1 más 0.73 de 2. A esto le voy a llamar ecuación 2. Y la idea es que yo pueda resolver de manera simultánea la ecuación 1 y la ecuación 2. Eso se podría realizar utilizando el método típico de eliminación, sustitución, etc. Si lo hago por sustitución, voy a retomar mi ecuación 2. 0.3 por 100 son 30. Y esto va a ser igual a 0.27 más 0.73. Ahí me falta 0.27 de 1 más 0.73 de 2. A esto le llamo ecuación 2. Y a esa ecuación 2 le voy a restar la ecuación 1 multiplicada por un factor. La ecuación 1 era de 1 más de 2 igual a 60. Esa que está ahí abajo. Si yo quiero cancelar, por ejemplo, aquí 60 igual a D1 más D2. Vamos a decir, yo quiero cancelar D1. Voy a restar de la ecuación 2
la ecuación 1 multiplicada por punto 27. ¿Por qué? Porque el punto 27 se cancela mutuamente, ¿no? Yo podría cancelar este, ya no salió, este con este, y hacer álgebra para despejar la variable restante. Entonces vamos a hacer el álgebra para despejar. Aquí yo pondría 30 menos punto 27 por 60. Todo tiene unidades de kilogramos. Igual, punto 27 de 1 menos punto 27 de 1 me da ya 0. Aquí se cancela. Y me quedaría punto 73 de 2 menos punto 27 de 2. Ahí ya lo factoricé. Entonces, de 2 va a ser 30 menos punto 27 por 60 kilogramos entre punto 73 menos punto 27. De 2 vale 30. Me falta cuánto vale de 1, pero yo lo puedo determinar de la ecuación 1, ¿no? Si de 2 vale 30, otro número que sumado con 30 me dé 60 debe ser también 30, ¿no? Entonces, si de 2 da 30, de 1 da 30. Y ya tengo las dos variables. Pude resolver el balance global, ¿no? 30, 30. Vamos a marcar ya todos los flujos. Voy a marcar entonces D1 vale 30, D2 vale 30, D3 vale 10, P3 quedamos que vale el triple de D3, o sea 30. Yo tengo una relación adicional teniendo D2, yo sé que P2 vale lo mismo, vale 30. Ya con eso ya tengo todos los flujos generales. Me falta el flujo E, me faltan las composiciones. Vamos a calcular el flujo E. Si yo hago un balance en la unidad 3, o sea aquí, en esa unidad 3, un balance total me puede servir para calcular E. El balance de masa total en la unidad número 3, o 3. Entradas. E es una entrada, otra entrada es P2, igual a salidas. D3 es una entrada, una salida es P3. De ahí ustedes pueden despejar la E fácilmente. D3 más P3 menos E. Ella no va. Menos P2. Y sería D3 son 10. P3 son 40 kilogramos. P2 son 30. Esto les debe dar 10. La P3 vale 30, no 40. Se cancela y sí me da 10. E vale 10, esa debe ser la respuesta. Aquí había sustituido mal P3. Entonces ya tengo al menos la masa total de E, que son 10 kilogramos. Me faltaría P1 en masa y me faltan las composiciones. Aquí el análisis debe hacerse basados en las composiciones que me faltan, ¿no? La pregunta que les va a surgir es, ¿qué componentes hay en P1? ¿Qué componentes hay en la corriente E? En la corriente E, si observan, acá arriba me dice D3, no tiene C. Esto, bueno, dice no C, no hay C. No C, literalmente. Pero significa que no contiene C. Si no hay ahí C, tampoco hay C en la corriente A y B. Yo sabría que en P2 no hay C y en la corriente E no hay C. O sea, en E solamente tengo A, B. En P2 también solamente tengo A, B. Pero en la corriente P1 sí tengo los tres componentes. Toda la C de la corriente P1 se viene al destilado D2 acá arriba. Entonces P1 tiene ABC. Tiene A, tiene B y tiene C. Me faltan las composiciones porque me piden la composición de A en E, de B en E, pero indirectamente necesito saber las demás. Entonces voy a seguir haciendo balances. Voy a seguir calculando
Me va a faltar P2. Ah, no, ya tengo P2. Me falta solo P1, ¿no? Para tener todos los flujos másicos totales, si hago un balance en la unidad 1, yo ya puedo calcular aquí, yo ya puedo calcular en la unidad 1 P1. Entonces, voy a hacer el cálculo. Si hago un balance total de masa en la unidad número 1, ¿cuáles son las entradas? F, nada más. Y esto se dispersa en D1, nada más. Más P1, más E. De ahí ya conozco todo excepto P1. Si despejo P1 sería F menos D1 menos E. Si le pongo número sería 100 kilogramos menos D1. D1 nos dio 30 y la E nos dio 10. Este está en kilogramos. 100 menos 40 me da 60. Entonces P1 vale 60. Y se debería de cumplir el balance. Este es 60. También lo pude haber sacado de hacer un balance aquí en la unidad 2. Hay una entrada P1 y esto se dispersa en 30 más 30. También se cumple el balance. Cualquiera de las dos. Ya tengo entonces todos los datos de corrientes, pero me faltan las composiciones. Aquí es importante cómo delimito las variables y cómo rotulo esas composiciones. ¿Cómo delimito las variables? Es importante aquí sí marcar todas las variables conocidas y las composiciones. Por ejemplo, aquí en E, les digo, yo tengo A y tengo B. De A cuánto tengo, no sé, lo voy a poner como variable fracción de A en E. Y de B yo no voy a introducir otra variable, sino que le voy a poner 1 menos la fracción de A, porque la suma de estas dos debe dar 1. Además, P2 ya tengo las composiciones, era A y B, que era .8.2, ¿no? Las que calculamos al inicio. Estas. Fracción de A es 4/5 o .8, fracción de B es .2. Esas ya las tengo. Adicionalmente, aquí la voy a marcar como 0.8 fracción en A, 0.2 fracción de B. En P tengo tres variables. Tengo A, tengo B y tengo C. La fracción de A le voy a poner X de A en P. La fracción de B le voy a poner X de B. Bueno, la pongo diferente. Sería 1 menos X de A en P1 menos X de C en P1. Y esto X de C en P1. Me faltaría hacer balances en la unidad 1 para obtener la fracción de C en P1. Y luego me quedan otras dos variables para poder calcular con el balance de masa. Así como está, si me centro en el número de grados de libertad de la unidad 1, lo voy a marcar. Vamos a ver que ya se podría resolver. Si me centro solo en la unidad 1, el número de grados de libertad se calcula como número de variables. Grados de libertad es número de variables menos número de ecuaciones menos el número de relaciones adicionales. ¿Cuántas variables independientes tengo en la unidad 1? Ya tengo todos los flujos. Una composición aquí, que sería la de A o la de B, yo la puse como la de A. Y acá tengo dos composiciones independientes, ¿no? La fracción de A y la fracción de C. O sea, tres variables. Entonces, tres variables. ¿Cuántas ecuaciones puedo plantear en la unidad 1? ¿Cuántos balances puedo plantear en la unidad 1 y que sean independientes? Les di la regla que es el número de componentes. 3. O sea, 3. Y ya no tengo relaciones adicionales, o sea, 0 grados de libertad. Ya puedo resolver ahí para determinar la respuesta de la composición de la corriente E. Lo primero que les recomiendo es hacer un balance de C
Porque la corriente E no tiene C. Con un balance de C directo yo puedo calcular cuánto vale esta composición. Ya reduzco a dos ecuaciones, dos incógnitas. Vamos a hacer eso. Si yo planteo en la unidad 1 un balance de C, balance de C, ¿cuánto entra de C en F? Punto 3 por F. F vale 100. Nada más. C sale en D1 con una composición punto 27. Punto 27 D1. ¿D1 cuánto vale? 30. D1 vale 30, P1 vale 60. Entonces, D1 quedamos que vale 30. Esto vale 60. Punto 27 por 30. Más composición de C en P1, que es una variable, por P1, que es 60. Despeje en composición de C en P1. Sería 0.3 por 100 es 30. Punto 27 por 3. Bueno, lo voy a hacer así. Menos punto 27 por 30. Y todo eso entre 60. Esa es la composición del componente C en la corriente P1. Gracias. 0.365. 36.5% de la corriente P1 es C en masa. Y ya tengo ese. Me quedan dos balances, un balance de A y un balance de B, porque me quedan dos variables. Me queda XA en P1 y XA en E. Hay que hacerlo. Vamos a seguir. Este de arriba quedamos vale 30, este de abajo vale 60. Sí. Ahora, voy a empezar a hacer balances del resto de los componentes. El balance de A en la unidad 1. Sigo en la unidad 1. ¿Cuánto entra de A? 0.5 por 100. ¿Cuánto sale de A? En D1 sí sale A. Sale 0.5 por 30. Y en P1 también sale A, con una composición X de A en P1 por 60. Y en E sí sale A, con una composición XAN por 10. Porque E quedamos que vale 10 kilogramos. A eso le voy a llamar ecuación. Tenía 1 y 2, le llamo ecuación 3. Y ya tengo una ecuación, pero dos incógnitas. Me hace falta el balance de B. Balance de B igual. Balance de B sigue siendo en la unidad 1. ¿Cuánto entra de B? F por 0.2. Esto hay de B. 0.2, 0.23, 1 menos X de A y 1 menos X de A en P1. Por eso lo planteo así para disminuir variables. Entonces, eso va a ser igual a las salidas. Salida de A en D1, de B, perdón, 0.23, D1. ¿Cuánto sale de B en la corriente de producto 1? 1 menos XA de producto 1 por P1. ¿Cuánto sale de B en la corriente E? 1 menos la fracción de A en E por E. Esto es la composición de B. Nada más tengo un detalle, me faltó el X, ¿no? Menos X de C, porque lo marqué ahí, pero me falta esto. Lo voy a ampliar. Aquí sería más composición de B. 1 menos composición de A en P1
menos composición de C en P1. Le voy a poner el número. ¿Cuánto nos dio la composición de C en P1? 0.365. 0.365. Puedo asociar 1 menos 0.365 como un número y restarlo a la fracción de A. La voy a simplificar. 100 por 0.2, 20. 0.23 de 1. ¿Cuánto es 1 menos 0.365? Entonces sería más 0.635 menos fracción de A en P1 por P1 más E por 1 menos fracción de A en E. Y así como está, ya tengo otra ecuación con las mismas dos incógnitas. A eso le voy a llamar ecuación 4. Esta es la ecuación 4. Y tengo que resolver simultáneamente con la ecuación 3, que sería esta. Resolviendo simultáneo obtengo el resultado. Bueno, ya solo para resolver lo que pueden hacer es simplificar. De esto que está arriba, que es el balance de A, pueden despejar una variable que podría ser la fracción de A en P1 o cualquiera de la que ustedes quieran y sustituirlo en la otra para poder resolver de manera simultánea. Del 1, si ustedes despejan, ¿qué sería? Fracción de A en P1 igual a 0.5 por 100 es 50, menos 0.5 por 30 que es 15, menos fracción de A en E por 10. De una vez le puedo poner por 10. Y eso entre 60, ¿no? Y eso le puedo llamar ecuación 5. Sustitúyanlo en la ecuación 4. Les queda una sola variable y resuelvo para la fracción de A en E. Yo despejé esta porque ya me da la fracción de A en E directa. Ya resolviendo les voy a dar el resultado, ya ustedes lo pueden comprobar. La fracción de A en E, eso les da 0.59. No necesito la otra realmente. Y ya la fracción de B en la corriente E es 1 menos la fracción de A en la corriente E. Por eso delimitamos así las variables, ¿no? Me falta esto. No importa que no calcule la composición de A y B en P1, no se pide, pero estas sí me las piden. Y ya esa les daba 0.41. Esos deberían ser los resultados. 0.59, o sea, 59% y 41% de la corriente E. O sea, de este me daría 0.59, de este me daría 0.41. 59% es A, 41% es B, y ahí se acaba.